Muy buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Ana Lucía. Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestras clases de literatura que corresponde a la cuarta semana. Bien, entonces de esta manera iniciamos, jóvenes, nuestras clases de literatura. Ya saben que hoy día trabajamos la mitad de la separata y la otra mitad del día sábado, ¿ya? Bien, entonces, muy buenas tardes también, Sofía, y buenas tardes con todos. Iniciamos la cuarta semana. Bien, aquí está la diapositiva, espero que se esté observando ahí la diapositiva para empezar. Entonces, ahora nos trasladamos nosotros a la otra mitad del siglo XIX, es decir, vamos a ver el tema del realismo, ¿no? Y la narrativa del siglo XX, que lo hacemos el día sábado. Bien, ahí tenemos la diapositiva. El realismo con Fyodor Dostoyevsky y la obra Crimen y Castigo, y la literatura del siglo XX, las innovaciones técnicas y la obra de Frank Kafka. Bien, comenzamos. Entonces, lo que debo tener en cuenta los siguientes jóvenes, lo que vimos en la clase pasada acerca del romanticismo. Habíamos visto nosotros el romanticismo, ¿no? Cómo se va dando y cómo va cambiando la forma del pensamiento de aquella época, ¿no? De las sociedades, una forma más libre de poder expresar, ¿no? Los sentimientos. Y habíamos visto que era todo tipo de sentimientos, no solamente sentimiento del amor, habíamos hablado que es el amor a familia, el amor a padres, el amor a la sociedad, a la nación, ¿no? A exigir los derechos. Entonces, todo eso habíamos visto la semana pasada con las obras de las cuitas del joven Werther, ¿no? Y terminamos lo que es el romanticismo. Bien, ahora nos trasladamos al realismo del siglo XIX, a la otra mitad. Bien, ahí está, jóvenes, ustedes tienen ahí la diapositiva para poder entender. Bien, segunda mitad del siglo XIX, como lo dice ahí, movimiento artístico literario que surge en Francia. A diferencia de Alemania, aquí se desarrolla en Francia, como una reacción contra el romanticismo anterior, contra esa libertad de expresar los sentimientos, ¿no? Aquí lo que se busca es que centrarse en la realidad, en lo que pasaba en la sociedad en aquella época, porque no podíamos, la sociedad no podía dejarse llevar por el idealismo, por el amor, que todo era bonito, cuando había situaciones muy caóticas en la sociedad. Por ejemplo, una de las situaciones que marca justamente este movimiento realista es la revolución industrial, que ya se venía gestando desde el romanticismo, pero aquí en el siglo XIX se consolida en Inglaterra, donde las máquinas van a reemplazar la mano del hombre. Entonces, Europa comienza una parte crítica, una parte donde la sociedad, ¿sí? El pueblo, ahora que trabajaba antes, la tierra se esforzaba y todo, ahora la máquina lo va a reemplazar. Entonces mucha gente se queda sin trabajo y esto pasa en todos los países de Europa. Si bien es cierto, la revolución industrial fue un hecho importantísimo para la época, pero que también marca un desajuste económico en las sociedades, la tecnología. Obviamente el capitalismo se beneficia de este desarrollo, pero la gente queda empobrecida. La gente ahora, ¿qué hace? Deja el campo para trasladarse a la ciudad. Recuerden que en el romanticismo la gente huía de la bulla y se iba al campo. El poeta se iba a inspirarse, ahora es al revés, ¿no? Esta gente regresa a la ciudad. Regresa a la ciudad porque ahí piensan encontrar, pues, una estabilidad económica social. Mucha gente de la clase humilde del pueblo quiere ascender a otra clase social. Entonces ahí viene justamente que la literatura es un medio más para poder conocer esta situación o esta realidad propia de la época. Bien, hay una serie de cambios a nivel social, económico, que cada país, ¿no? va a aceptar o no de acuerdo a su contexto. Bien, entonces, es el movimiento jóvenes realista que se va a dar en Europa, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir de este movimiento realista? Bueno, aquí le aparecen las características. ¿Qué característica le aparece aquí? Un ratito. Ya está bien, esta es. A ver, continuamos. Entonces, dentro de este movimiento realista vamos a tener características. Primero, una de las características importantes es la objetividad.
Es decir, me tengo que dejar de lado el sentimiento, la pasión, no, no, no. Eso ya me tengo que olvidar. ¿Por qué? Porque ahora hay que ver los problemas que tiene la sociedad, porque el movimiento realista se centra ahora en la ciudad, en la población, en el ambiente en que se va a vivir en aquella época. Tienes que ser bastante objetivo, no te puedes dejar llevar por sentimientos, ya no. Tienes que ver esta parte que está generando una serie de situaciones, cambios, ¿no? En la mente humana. Ya no solamente es el amor, la pasión que en un momento te encegó o que en un momento no, tú vivías esta situación, ahora no. Ahora tienes que vivir la realidad, ¿no? Es por eso que muchas veces el realista o el realismo como movimiento va a ser bastante duro, ¿no? Porque a esto le va a chocar a muchas personas, ¿no? Gente que no estaba acostumbrada no solamente a vivir del idealismo, de la pasión, ahora no. Y si había que sufrir, pues definitivamente toda la sociedad padecía, ¿no? Entonces, este movimiento es objetivo. Otra característica del movimiento realista es la descripción. La descripción es una característica muy importante y sobre todo en las novelas. En la novela que vamos a mencionar, en este caso, Crimen y Castigo. ¿Qué hace el autor aquí en Crimen y Castigo? Describe cada momento, ¿no? Las situaciones que va viviendo el protagonista Rascónico. Hay una descripción tremenda, ¿no? Como por ejemplo, cómo viven los ambientes, la habitación, que tiene su habitación, solamente un sillón, una mesa con la pata rota, todo descuidado, él no tiene tantas piezas para vestir, o sea, te describe todo, ¿no? Y te hace ya lúgubre, ¿no? Y es más, esta situación de la obra no es una obra que se realiza en plena luz del día, sino por la descripción y por el ambiente, usualmente se realiza en la noche, a media tarde, ¿no? Entonces, hay descripciones que van a estar bien marcadas. En el caso, por ejemplo, de la obra de Papá Goriot, ¿no? De Honoré de Balzac, ¿no? Una historia que nos narra la vida, pues, entre padres y dos hijas, y también cómo sufre este padre el desprecio y no la dejadez de sus hijas, ¿no? Entonces va describiendo otro aspecto más familiar, más social. Bien, y en el caso, por ejemplo, de Madame Bovary y de Gustavo Flaubert, ¿no? En este caso también personal al realismo, se describe los amorillos que tiene esta mujer, más que en la época hablar de una mujer que tiene amorillos, entonces como que es mucho más chocante, pero era algo real, algo que pasaba en la sociedad. Entonces, esa es esa forma, una de las características más importantes que tiene este movimiento realista. ¿Qué va a describir? El ambiente social, costumbres, formas de vida, el contexto histórico, ¿no? Que tiene que ver con la revolución industrial, con las invasiones, el imperio napoleónico, que también se va a dar en Francia en aquellas épocas, y todo lo que puede estar alrededor, ¿no? Y que muchas veces el poeta que está, ¿no? Viviendo en esas épocas, de una u otra forma puede mencionar estas situaciones dentro de sus propias obras. Conductas y vivencia de los personajes. Aquí vamos a ver cómo se desenvuelven los personajes con sus características físicas, con sus características psicológicas, con sus características sociales, porque se va a desarrollar en un ambiente. No es igual estar en un ambiente, en una habitación, que estar en el campo, o que estar en una oficina, o estar en una habitación, etcétera, ¿no? Cómo viven los personajes, a qué se dedican, cómo se visten, ¿no? Y qué es lo que se va a desarrollar en aquellas épocas. Entonces, esas son las características jóvenes del movimiento realista en Europa. Y todo esto va a ser, pues, obviamente, relacionado con lo que pasa a nivel social, ¿no? Cada país jóvenes asume un movimiento realista de acuerdo a su contexto, ¿no? En este caso, Francia lo asume de acuerdo a la situación que vivía el pueblo francés. De cambio, ¿no? Alemania, España también tiene su movimiento realista que describe mucho la problemática social de la época, familiar social. Bien, entonces ahí tenemos jóvenes, algunas características de este movimiento realista. Bien. Acá también, por ejemplo, no mencioné con respecto a los personajes. Es más, se conocen las conductas, las vivencias que puede mostrar el personaje, pero también vamos a llegar a momentos del mundo psicológico. No solamente cómo es físicamente, qué le gusta, no le gusta, sino también qué encierra en ese mundo psicológico, porque vamos a llegar a una parte que se llama el realismo psicológico de Fedor Dostoyevsky. Entonces vamos a ver que no solamente es describir lo que estás viendo, observando, sino que más allá en tu mente, ¿no? Y esto es que muchas veces puede llegar a cometer actos, ¿no? Rompiendo las normas de convivencia, como el asesinato, como estafar, como engañar, como robar, ¿no? Etcétera.
Bien, jóvenes, aquí tenemos, según lo que les ponen ahí, ahora los representantes, los máximos representantes que puedas tú conocer de este movimiento realista. Como estamos hablando de Europa, entonces es todo el movimiento. Tenemos el primer iniciador, como dice, del realismo francés, a estándar, llamado Henry Bale, autor de la obra Rojo y Negro, primera novela realista, ¿no?, que había en la época. Bien, y algo que muy peculiar también esta época es que las novelas, porque se va a ser el género que va a destacar más en esta etapa del realismo, más que el teatro, más que la poesía, es la novela. Entonces la novela dentro del género narrativo va entrando, ¿no? Y con mucha fuerza, ¿no? Porque empieza con pequeñas novelas cortas, llamadas novelas de folletín, pequeñas novelas cortas, y que luego sigue pasando el tiempo y estas novelas cortas en algunos casos aparecían también por capítulos, luego al final se juntan todos y tenemos obras con bastante extensión, voluminosas, más de 500 páginas, ¿no? Porque como salía de manera separada por semana, por capítulo, al juntar todas, pues sale un volumen extenso. Todas estas obras pasaron por ese proceso. Stendhal, poeta francés, ¿no? Escribe la obra Rojo y Negro, y es una obra, pues tú dirás, pues rojo y negro, ¿qué tienen que ver los colores? Sí, es cierto, hay colores, pero más que los colores es la temática, ¿no? En este caso de Rojo y Negro es justamente la historia de Julián Sommer. Julián Sommer va a ascender de la clase baja pobre a una clase alta por su inteligencia, por su astucia, por su trampa, por su viveza, ¿no? Y cómo él quiere aparentar algo que no lo es. Al principio le cuesta mucho, pero eso también le va trayendo consecuencias con la familia, los amigos, que se vuelve arrogante porque ya tiene poder. Algo que de repente en un momento en una sociedad, pues no, a veces cuando la gente viene de abajo y ahora tiene poder, pues no, el poder es como si se le escapa de la mano cuando hay mucho dinero de por medio, ¿no? Entonces, esto nos describe esta situación de Julián Sommer, ¿no? Un hombre que viene de la clase baja para ascender a la clase alta, ¿no? Y toda la serie de sucesos que van a pasar. Esto lo escribe Henry Bailey, iniciador del realismo francés. Luego le sigue el padre de la novela moderna, padre de la novela moderna, ¿no? Superando un poquito a estándar con la obra Madame Bovary de Gustave Flaubert, otro poeta también importante en la época. Todos son franceses, porque Francia es la cuna del realismo. Gustave Flaubert nos presenta por primera vez a la mujer, ¿no? A la dama, porque en ese tiempo la mujer era muy respetada por sus características, por sus cualidades, ¿no? A una dama muy bella llamada Madame Bovary, ¿no? Que le va a ser infiel a su esposo llamado Carlos Bovary, debido pues a que no se sentía feliz o a gusto en su matrimonio. Y esto por muchas causas, ¿no? Primero la diferencia de edad, primero el compromiso que ella tuvo con su madre, ¿no? Su madre le hace comprometer, ¿no? Perdón, su padre le hace comprometer con un hombre mayor. Entonces vamos a ver cómo ella se siente comprometida. Se casa con este gran doctor llamado Carlos Bovary, de ahí viene el apellido Madame Bovary, ¿no? Es una obra muy importante que tiene que ver con ese tipo de temáticas familiares. Flowers es importante porque nos vuelve a retomar lo que es el espacio, el tiempo, como no, ella sufre mucho porque realmente se siente que no es correspondida y por eso busca ese amor en otras personas, ¿no? Entonces, por primera vez se muestra una novela muy cruda para la realidad de aquel entonces, ¿no? O sea, la realidad de aquel entonces era mucho más sesgada, ¿no? Teníamos prohibido muchas cosas. Pero en Madame Bovary, pues, se explaya mucho el autor. Hay bastantes descripciones. Todas las novelas son bastante descriptivas. Bien, otro autor muy importante francés es Honoré del Balzac, con la obra o la novela corta llamada Papá Goriot, que es una novela corta, ¿sí? Honoré Balzac es conocido como padre de la novela sociológica, porque aquí se centra en la problemática social, ¿no? Y va a revolucionar mucho a la novela francesa en aquellos tiempos. Papá Goriot que escribe la novela La comedia humana. Y dentro de la comedia humana, que es un libro bastante extenso, que tiene más de 100 novelas, de las cuales algunas están incompletas, para aproximadamente 50, por eso tenemos aproximadamente 80 novelas completas. Una de ellas es Papá Goriot.
¿no? Y vamos a ver cómo ese sufrimiento de un padre, ¿no? Que ama a su hija y su hija, pues, como que se hace la desentendida, ¿no? Como sus hijas, que eran dos, no hacen caso al padre, ¿no? El padre prácticamente está olvidado cuando el padre fue el que le dio todos a ella, todo lo que ellas podían tener, ¿no? Y entonces vamos a ver eso, ¿no? Él es considerado padre de la novela sociológica y vamos a ver cuál es el amor que sienten los hijos hacia el padre cuando el padre le da todo lo que ellos no podían tener. Y sin embargo, a la hora de la hora, las hijas abandonan a su padre. Es papá Gorio. Y terminamos con la novela psicológica de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esos son los máximos representantes franceses y por acá tenemos al ruso, al representante ruso. Bien. Bien, entonces ahora vamos a ver a Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Bien, ustedes tienen ahí en su separado. Fedor Dostoyevsky. Bien, en el caso jóvenes de Fedor Dostoyevsky, bien, es un hombre pues que definitivamente va a escribir novelas y de una edad un poquito avanzada, no son como esos autores que escriben pues bastante joven, no, él no. Y esto hizo pues que se acercara mucho a, no, es decir, al mundo psicológico, a los problemas que nos pueden mostrar la sociedad y también familiar, porque Dostoyevsky representa la novela psicológica, una novela que está cargada con una profundidad psicológica de los personajes que utiliza en sus obras. Bien, Dostoyevsky es el segundo hijo de 7 hermanos. Su padre era médico y su madre tenía una enfermedad que era la tuberculosis. Por lo tanto, siempre estaba al cuidado del padre y de los hijos. Desde muy joven ya él vive una vida bastante atormentada, ¿no? Si bien es cierto, el padre era médico, pero muchas veces renegaba, ¿por qué? O se molestaba, se sentía impotente porque su madre estaba enferma y él no podía curarla, porque recuerden que la tuberculosis tiene su cura más adelante, ¿no? En esos tiempos. Entonces el padre vivía molesto por eso, por no ayudar a su esposa, ¿no? Sus hijos eran pequeños y sufrían porque como el padre sufría, entraba a la bebida y su padre se vuelve alcohólico. Y esto hizo que los hijos, ¿no? Los hijos prácticamente se críen solos, estén solos. El padre envelado ¿no? por el vicio del alcohol, la madre enferma. Entonces, prácticamente él está desamparado, él y sus hermanos, ¿no? Entonces, al punto que iba a llegar a un nivel que la sociedad donde ellos vivían, el gobierno zarista, porque él estaba bajo el régimen de los zares, así como los reyes, en Rusia se decía zares, entonces prácticamente ellos van a ser, no, como se dice, van a ser protegidos, ¿no? Estos niños por el gobierno zarista, que era un gobierno bastante duro, debido a que el padre, por su vicio del alcohol, mucho tiempo dejaba a los hijos solos, entonces prácticamente ellos crecieron así. Ese vicio del alcohol y estas situaciones que vivió Dostoyevsky en su infancia van a influenciar mucho en su vida personal, mucho, mucho, para tener estas características de su novela. Entonces ya Dostoyevsky, conforme iba creciendo, ya a la edad de 18 años, estudia letras, ingeniería, o sea, estudiaba todas las materias, pero nunca se quedaba con algo. Un hombre bastante dudoso, inseguro de lo que quería, y debido porque también él sufre el acercamiento al alcohol, ¿no? Y esto implica mucho de que él pues esté involucrado y alejado de la familia, ¿no? Entonces, inclusive al punto de estar también en los aspectos políticos allá en Rusia. Se mete en los asuntos políticos y esto hizo de que la gente comenzara a señalarlo, ¿no? Porque él es un político que está en contra de los gobiernos zaristas, ¿no? Y que es, para la época, eso era un pecado, ¿no? Estar en contra de los zares, ¿no? Entonces, Dostoyevsky se mete en algunos líos y termina, pues, estando prisionero en una cárcel en Siberia. Todo lo que les menciono tiene que estar relacionado mucho con el contenido de la obra, ¿no? Y así como él conoce y vive de
acerca la miseria que vive la sociedad rusa en aquella época en San Petersburgo. Entonces, él va a estar viviendo con los delincuentes, con la gente, o sea, en esos tiempos pues no había manicomios, ¿no? Para decir, ah, tú te vas sacando, la gente que estaba loca, la gente que cometía delitos estaban ahí. Y él comienza a convivir con ellos. Y, y ahí es donde él puede observar muchas conductas antisociales, psicóticas de la gente. Y es por eso que su novela está cargada de ese mundo psicológico. Un mundo nuevo para el arte, para la literatura, porque antes con la literatura francesa solo se hablaba de los problemas sociales, la sociedad, la vida, pero ya cuando entras al mundo psicológico, a la mente humana, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, considerado el iniciador de la novela psicológica. Bien, entra también en una depresión él porque muere una de sus hijas, entonces cuando ya, bueno, tiene familia y todo, entonces todo esto conlleva a que ese refugio de las situaciones que él vivió, pues los asuma en sus novelas, ¿no? También era bastante católico, propio de la época, ¿no? Era bastante religioso y seguía los designios de Dios, ¿no? Entonces, él es Fedor Dostoyevsky para que más o menos ustedes conozcan quién es y por qué escribe de esta manera. Características de su narrativa. También ustedes lo tienen en su separata. ¿Ya? Ahí tenemos. Las características de su narrativa están dadas justamente a sus novelas. Todas, por lo general, sus novelas tienen el corte psicológico. Todas. Porque se entra al subconsciente del personaje. ¿No? Primero, profundo análisis de los aspectos psicológicos de los personajes. En esta obra y en todas sus obras de Dostoyevsky, ¿no? Se va a analizar diferentes personajes. Ahora ya no son los personajes, la señora de la ciudad, el señor maestro, el otro panadero, no, no, no. Ahora se va a analizar a los personajes propios de este mundo oscuro, este mundo de la cárcel. Y va a desarrollar situaciones de personajes como ellos, que han cometido algún crimen, algún vicio del alcohol, las prostitutas, los fracasados, porque estamos hablando de todas sus novelas, no solamente es Crimen y Castigo, son todas sus novelas. Y todas sus novelas tienen el corte psicológico, todas tienen ese corte para que vas conociendo cómo eran cada uno de los personajes. Bien, esa es la profundidad que análisis de los aspectos psicológicos de su personaje. No es igual hablar de un delincuente, de un fracasado, con una persona que vive en la ciudad, que vive feliz y que no le falta nada, ¿no? Entonces, hay un acercamiento muy profundo al mundo psicológico, algo que no se venía, pues, observando ni viendo en la sociedad de aquellos tiempos, ¿no? Esto de la psicología, ustedes saben muy bien que esto no existía en las épocas, en este siglo XIX, esto viene de a partir del siglo XX, ¿no? A partir del siglo XX podemos decir, sí, hay una psicología, pero hasta ese momento todavía, ¿no? Pero si ya se analizaba o se estudiaba la mente humana, ¿bien? La mente humana. Bien, jóvenes, otra característica es tendencia a lo dramático, importancia del diálogo en su obra. Ya, esto, por ejemplo, jóvenes, es una característica dramática, obviamente del género dramático, porque ahí viene el género dramático, pero aquí en la novela se recurre a esta forma narrativa, ¿no? A generar, a que a los personajes narren entre ellos, dialoguen entre ellos, ¿no? Narran una situación, pero van conversando y van dialogando. Esto es una característica que sí se puede reconocer en las preguntas, porque si bien es cierto, no te pone guiones, pero te das cuenta que están hablando dos personas y están dialogando. Y en ese diálogo, muchas veces su tendencia llega a lo dramático, porque muchas veces el personaje sufre y vive su propio drama. Por eso viene la importancia de vivir tu propio drama. Entonces, hay una tendencia a este género, al género dramático, debido a la importancia que hay en el diálogo, ¿no? Diálogo que va a estar en prosa, obviamente, dentro de su texto. Bien, esa es la tendencia a lo dramático. Ustedes también tienen ahí en su separata para poder reforzar lo que estoy diciendo. Preocupaciones morales y religiosas tienen relación con la religiosidad atormentada. Las preocupaciones morales y religiosas que tienen que ver con las formas de vida, ¿no? Si bien es cierto, aquí hay matrimonio, se casa, pero también vamos a encontrar que hay algunas conductas que van contra esa moral, el engaño, ¿no? La vida fácil, la prostitución, las drogas, todo ello involucra, pues, que la sociedad, que esta novela se preocupe por este grupo de personas o este grupo de seres humanos que viven en una sociedad corrupta, en una sociedad donde se ha perdido hasta el aspecto religioso, ya la gente no cree en Dios, la gente se atormenta de su propia religión, pero eso sí,
Las personas saben que si tú has faltado a los mandamientos o has matado a tu padre y a tu madre, tú vas a recibir un castigo. Si bien es cierto, puede existir el arrepentimiento, pero el castigo no, va a seguir siendo el mismo. No porque mates a alguien y puedes estar como si nada por la calle, no, la culpa te atormenta, la culpa te atormenta al punto que llegas a esa parte religiosa, ¿no? Porque ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice? ¿Qué sucedió? Etcétera. Entonces, eso tiene que ver, jóvenes, con las características de todas las obras que tiene Dostoyevsky, porque Crimen y Castigo no es la única, ¿no? Tenemos Pobre Gente, El Idiota, El Jugador, Las Hermanas Karamazov. Estas 4 obras, jóvenes, tienen que ver con este, este realismo psicológico. Bien, tenemos que ver aquí, ¿no? Muchas de sus obras que han quedado en la literatura realista en Europa. Preguntas, dudas, hasta ahí, todo está claro. Bien, ustedes tienen ahí en sus características, preocupaciones morales, ya hemos explicado, y su religiosidad atormentada, porque definitivamente hay gente pues que no cumple con las normas, ¿no? Y pueden estar sufriendo de hambre, de frío, ¿no? Y sin embargo, la sociedad lo toma como algo cotidiano, algo que no te va a sorprender ya porque estás en la etapa del realismo. Bien. Ya, ahora vamos a ir a esta parte. Bien, ahora ustedes con su separata tienen el argumento, tienen el tema principal y vamos desarrollando, ¿ya? Bien, para esto vamos a tener en cuenta algunos personajes. Aquí está, por ejemplo, en cuanto a la estructura de esta obra está dividida, si se van a dar cuenta ustedes aquí, en 6 partes y un epílogo. Es bastante voluminosa debido, jóvenes, a las descripciones que hay a lo largo de cada parte. Si son 6 partes, aproximadamente cada parte tiene entre 7, 6 hasta 8 capítulos. O sea, es bastante extensa debido a que se utiliza la técnica de la descripción. Por eso que es bastante extensa. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Ahí está. Bien, para que lo tengan claro. Aquí tenemos los personajes y luego viene el argumento. Bien, para que tengas en cuenta los personajes, Roldan Raskolnikov, ¿sí? Raskolnikov es un estudiante de leyes y ha caído en la pobreza debido a la crisis que vive San Petersburgo, porque es la ciudad donde él vive, San Petersburgo, ¿no? Entonces él está pasando por una crisis económica. Él es un estudiante de leyes, ya tuvo que dejar de estudiar para poder mantenerse, buscar un trabajo, ¿no? Y se va descuidando, ¿no? Él de su persona, de su aspecto físico, va descuidando esta parte y la parte intelectual va creciendo mucho más. Bien, luego de Raskolnikov tenemos a la madre Pulquenia y a la hermana Dunia. Ellas vivían en el campo. Raskolnikov muy poco estuvo conviviendo con ellas hasta muy joven y cuando ya cumplió la mayoría de edad se traslada a San Petersburgo, dejando a Pulquenia y a Dunia trabajo de campo y la otra trabajo de casa. Bien, ahora aparece la asesinada, ¿no? Es decir, Raskolnikov asesina a Aliona Ivanova, que es la vieja usurera, una persona mayor que muchos jóvenes le tenían cólera, ¿no? O la molestia porque ella cobraba intereses muy altos, al punto que nadie podía dejar de pagar porque si no los intereses crecían. Era una anciana prestamista ambiciosa. Bien, por otro lado tenemos a Sonia, quien es la hija de Marmeladov, ¿no? Ella es la hija y esta jovencita se dedica a la prostitución debido a que el padre es un alcohólico, se gasta la plata, no lleva dinero a la casa, de toda su jubilación se lo gastaba, y entonces ella, al ver a su madrastra y a sus hermanitos sufriendo, decide ir por el camino más fácil, lo que ella podía hacer, y por eso se prostituye. Todo tiene una razón. Por otro lado, Porfilo Petrovich representa la justicia, policía, juez y todo, ¿no? Quien va a juzgar luego a Raskolnikov en Siberia.
Más o menos para que tengan la idea, jóvenes, de quiénes son los personajes y cómo se inicia esta historia. Ya solamente he mencionado yo los personajes para que tengas en cuenta ello. ¿Ya? Bien, o sigamos avanzando. Como le dije, la obra es un poco extensa y me va a permitir explicarla en este, y voy agregando datos con respecto a ello, ¿no? Bien, para que tú tengas en cuenta. Ya esta obra ha sido llevada a películas, al cine, al teatro, para poder, bien. Entonces nos ponemos ahí al corriente, fíjense su separata, y vamos a explicar. Ya, listo. ¿Cómo inicia esta historia? En esta primera parte vamos a encontrar que el Rascónico, toda la primera parte, es cómo Rascónico, cómo vive, ¿no? Rascónico no es que de frente va a la casa de la usurera. Primero lo que hace, y por eso que hay bastante descripción, y eso es justamente lo que se le hacen preguntas a ustedes, porque se les pone párrafos de las descripciones, que es una característica del diálogo que hay en algunos de los personajes, no en todos, pero sí van a haber diálogos, porque te vas a dar cuenta que alguien está hablando y que alguien está respondiendo y hay diálogo. No es el diálogo del teatro, que te pone el personaje, no. Acá es un diálogo a manera de guiones, pero hay personajes que permiten hablar. Y esta es una característica específicamente para el género dramático, pero aquí se da en la novela y le da ese énfasis muy importante en la historia. Ya no solamente es el narrador, porque esta novela está narrada en tercera persona. Tercera, que hay un narrador que cuenta toda la historia, que sabe todo lo que va a hacer Raskolnikov, todo lo que sufre, lo que pasa. Pero también dentro de esas situaciones hay momentos donde se dialoga. Poco, pero hay. ¿Sí? Bien. Entonces comenzamos. En esta primera parte, ¿qué sucede? Entonces sucede que se describe primero quién es Raskolnikov, dónde vive. Él vive en una pensión donde usualmente en la época en San Petersburgo, porque esto se desarrolla en San Petersburgo, los jóvenes venían a la ciudad, dejaban el campo para encontrarse un futuro mejor. Raskolnikov había dejado a su madre Pulkenia y a su hermana Dunia, las había dejado, ¿no? Las había dejado en el campo. Pulkenia y Dunia, que es la madre y la hermana. La madre se dedicaba pues al campo, a lavar la ropa para poder mantenerse, ella y su hija. Su hija trabajaba en una casa. Cada personaje tiene su historia. Conforme se va hablando el personaje, se van enlazando las historias y así podemos conocer quién es Dunia, quién es Pulqueña. Entonces, él deja ya a su familia. Al principio sufre mucho porque se tiene que despedir de ellas, bien, pero la madre le dice que no se preocupe, que ella, por más que ellas trabajen allá, le van a mandar algunos rublos, porque la moneda era rublos antes, y para que él se pueda ayudar. Él le dice que no, porque él es el hombre de la casa y que él las tiene que ayudar al contrario a ellas. Pero él se viene con mucho entusiasmo a la ciudad, comienza a estudiar leyes, ¿no? Se va a alojar en una pensión muy humilde con lo que él podía pagar y le dan una habitación en la parte más alta. No tenía cosas, solo las prendas que él llevaba puestas, pero tenía consigo algunas prendas muy valiosas que la madre le había dado y la hermana. La hermana le había dado inclusive un anillo. Le había dicho que era su anillo, que era un recuerdo de la familia, del padre, muy valioso, que cuando él necesitara algunas monedas lo pueda empeñar o vender. Raskolnikov no le quiso recibir a la hermana, pero al final lo recibió porque pudo que tenga una necesidad. Por otro lado, la madre le da un reloj y un cenicero, una especie de cenicero, un objeto que también eran valiosos que quedaban del padre. Raskolnikov tiene consigo, eso es lo más valioso que él tiene, y aparte de lo que es él, ¿no? Como persona. Entonces él llega a la pensión, se instala en la pensión, está ahí y comienza a estudiar leyes, ¿no? Y van escribiéndose cartas con la familia, ¿no? Se van escribiendo cartas, la madre le va contando cómo están ellas y él también. Pero poco a poco la crisis económica, ¿no? Debido al gobierno de los zares, hace pues que la gente pues tenga la pobreza, ¿no? Y esta pobreza no solamente era de San Petersburgo, era de toda Europa, ¿no? Por la revolución industrial y todo, al punto que reconozco que ya tiene que trabajar. Si bien es cierto, trabajaba por horas porque él redactaba para una revista, ahora tiene que trabajar más y comienza a dar clases. Comienza a dar clases, comienza a conocer a más jóvenes estudiantes, ¿no? Como él, que están sufriendo, ¿no? Y ya pues la plata no le alcanzaba. Como la madre le mandaba algunas monedas, ¿no? Él las guardaba con su amigo Dmitri Razuminsky, que era su mejor amigo de estudios. Él se la guardaba, ¿por qué? Porque Dmitri tenía una casa, él vivía en una casa, no muy lujosa, pero tenía cerca a su familia.
él era de la ciudad. Entonces, como él venía de pueblo, entonces fácilmente podían llegar a la casa de Dimitri a guardar las monedas de Raskolnikov. Entonces, él es el que le recibía y se le entregaba a Raskolnikov, y así vivía. Pero va a llegar un momento que Raskolnikov ya no le alcanza para pagar la pensión, ya no le alcanza para sus propias comida, entonces tiene que empeñar algo. Y lo primero que va es empeñar un anillo que era de la hermana. Y por ahí se va y le habían comentado que por ahí había una mujer pues que se le podía empeñar objetos. Y es ahí como él conoce a Aliona Ivanova, que es la vieja usurera. Al principio él va con mucha naturalidad porque él está decidido a empeñar un anillo para salvar sus necesidades personales que él tenía. Entonces él empeña el anillo, cuando empeña el anillo se da con la sorpresa de que la usurera vivía también en una pensión muy cercana, ¿no? Pero que pagaba muy poco. Y él decía, pero ese anillo tiene más valor, pero ella le decía que así era. Y cobraba altos intereses. Y él en ese momento, como necesitaba el dinero, entonces le recibe y dice, pues él piensa que va a mejorar su situación y que va a recuperar el anillo de su hermana, ¿no? En ese momento solamente la conoce y no le llama mucho la atención la usurera. Bien, luego de ello, ya pasando los días, la crisis entra más, pues se le acaba el dinero, ya está desesperado, no sabe qué hacer, ¿no? Y ahora recibe una carta de su hermana y su madre, pero una carta de desesperación, porque la madre y la hermana le van a pedir ayuda, ¿no? Diciéndole a Raskolnikov de que Dunia, en este caso la hermana, está siendo acosada por su patrón ahí en el pueblo. Se quería casar con ella cuando él era un hombre casado y ella no podía estar con un hombre casado. O como él tenía mucho poder, entonces había mentido diciendo que Dunia lo había enamorado, cuando era tremenda mentira. Entonces el pueblo la quería, pues, la estaba juzgando y Dunia no podía vivir en paz, la dejaba sin trabajo. Su madre estaba muy enferma y por apoyar a su hija también deciden venir a San Petersburgo. Entonces ahí entra en crisis ya Raskolnikov, porque recibe la carta y dice, ¿ahora qué voy a hacer? No tengo para comer, no tengo dónde recibirlas, porque él vivía en un cuartito, un cuartucho, no tenía ni siquiera cama, dormía en un sillón viejo, tenía una mesita y una silla con la pata rota, no tenía muchas cosas, era muy pobre. Y ahora recibir en ese lugar a su madre y a su hermana era algo que a él le va a chocar psicológicamente. Él dice, no, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Y se desespera. Se desespera al punto que sale en la noche, ¿no? Al atardecer y se va pensando, caminando en su desesperación y se entra al bar. Ahí conoce a Marmeladó, ¿no? Conoce a Marmeladó, quien es un trabajador había jubilado, había trabajado en, como decir, en el gobierno y ahora es jubilado, pero era un alcohólico. Entonces él se sienta en el bar y este Marmeladó se le acerca. Y a partir de aquí vamos a nosotros a conocer ahora quién era Marmeladó, porque ahí se comenta, Marmeladó le dice quién es, que tiene su hija, habla de su hija, de Sonia, habla de su esposa, habla de sus niños, y que pues él era alcohólico, ¿no? Se quedaba ahí días tomando, se gastaba la plata y luego iba a su casa. Y Marmeladó pues vivía en una, por decirles, en una casa así de esteras, lo más pobre que puede vivir en la ciudad, en los tugurios, o sea, los tugurios son los lugares más recónditos, los barrios de San Petersburgo, por ahí llaman Melado. Entonces, Raskolnikov se da cuenta de que, así como él, hay gente pues igual tan pobre como él. Y él le da pena a Marmeladov, ¿no? Entonces, porque se apiada de él y es más, quiere ayudarlo, pero como ya era de noche, mientras ellos estaban conversando y todo, aparecen jóvenes que estaban en el bar y hablaban mal de la usurera. Y él comienza a escuchar. Así como conversa Marmeladov, comienza a escuchar que los jóvenes decían que la usurera era una mala, que la usurera les paga ¿no? Pocas monedas por joyas muy valiosas, y la gente habla. Y todos eran jóvenes universitarios, jóvenes que buscaban. Y él dice, pues no, que esa usurera entonces es mala. Y ahí viene, ¿no? La parte de que él considera como un ser nocivo a León Ivanova. Luego que terminan de emborracharse, ¿no? Terminan, él se tiene que ir, pero Marmeladov está tirado, así que él decide ayudarlo y llevarlo a su casa. Y Marmeladov le va indicando y termina en ese tugurio, porque se escribe toda esa parte, y llega donde está la casa, y ahí está la esposa que está gritando porque él llega borracho, los hijos llorando de hambre, no trae monedas, y él y Raskolnikov deciden dar las únicas monedas que tenía en su bolsillo, se las pone ahí cerca de su ventana, y luego de eso al dejar las monedas ahí, cuando ya él está saliendo, se cruza con Sonia. Sonia llegaba. Y él solamente la ve de pasada y Sonia se aleja porque cada vez que su padre venía borracho, siempre traía amigos borrachos. Entonces, cuando lo ve, se aleja. Es el primer contacto que tiene con Sonia.
¿no? Entonces, una vez que deja Marmelador ahí, él se va a su casa. Ahora se vuelve a ir a su pensión, pero ya está confundido, comienza a entrar en crisis, ¿no? Porque ya había escuchado la vida de Marmelador, más lo de su hermana, y que muchos jóvenes ahora hablaban de ello. Así que él simplemente está confundido, está encerrado en su habitación, la casera viene, le cobra porque le debía, no tenía dinero, dice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ayudar a mi madre? Y es ahí donde le entra la idea de acabar con Aliona Ivanova porque es un ser nocivo, o sea, un ser malo, ¿no? Abusa de los jóvenes, les cobra intereses y él necesitaba dinero. Así que él decide, hasta que amanece, vuelve a pasar el día siguiente, amanece y luego viene el atardecer y se va a buscar a Aliona Ivanova para matarla, porque él ha decidido matar y acabar con ese ser nocivo. Cuando llega a la pensión de Aliona, nadie lo va a ver, porque él entra, el portero no estaba, sube, no había nadie, la habitación estaban vacíos los pisos, o sea, nadie lo va a entrar. Entonces, para él es más sencillo hacer lo que él había pensado, ¿no? Él tiene una hacha dentro de su saco porque él en el camino, al llegar a la pensión, en el camino encuentra la hacha en un descampado y lo guarda en su saco. Y va donde Aliona. Como ya era el atardecer, Aliona ya no atendía y no le quiso abrir la puerta. Aliona vivía en el cuarto piso. Entonces él le dice con una voz muy suplicante que por favor, que necesita ayuda, que por favor le reciba, que le ha traído pues un cenicero muy valioso para que ¿no? Lo empeñe. Entonces salió una como que lo siente raro y le dice, joven, pero usted está bien. Sí, sí, yo estoy bien, le dice, y le abre la puerta a Leona, confiada, ¿no? Lo hace pasar y él entra y la señora observa el objeto y le dice, mira, tú todavía me debes, pero te voy a dar este dinero. Y él dice, no, no importa, entrégamelo. Y ella lo vuelve a mirar y le dice, está bien, joven, me parece raro que esté tan tranquilo, ¿no? Porque ningún joven acepta fácilmente el poco dinero que le da. Y es ahí cuando la señora se voltea para sacar su bolsita con el dinero que le va a dar, él saque el hacha y simplemente le clava un hachazo en la cabeza, ¿no? Le clava un hachazo en la cabeza y ella cae tendida, pues cae tendida. Bien, entonces cae tendida y él no se apiada, lo único que hace es voltear, coge la bolsita que la señora estaba sacando, coge algunas monedas, algunas joyas que lo guarda en su bolsillo y simplemente ha cometido el asesinato, ¿no? Cometió el asesinato y ahora está un poco preocupado porque entra también otra vez en crisis porque no sabe qué va a hacer ahora, cómo va a salir de ese lugar, cómo va a salir de ese espacio, ¿no? Vuelve a mirar por la ventana, por la puerta, no hay nadie, comienza a salir. Cuando ya va a querer salir y abrir la puerta, siente que está entrando y empujando a la puerta a su hermana Elizabeth, que era la hermana de Aliona, una muchacha más joven. Hermana, hermana, entra. Y al abrir la puerta, él se esconde detrás, ¿no? Se esconde detrás y Elizabeth ve el cuerpo de su hermana y ya va a querer gritar y dice, hermana, hermana, ¿no? A pedir auxilio y él sale y le tapa la boca a Elizabeth. Y Elizabeth le pide, le ruega, no me hagas daño, le dice entre murmullos, ¿no? Pero él no lo piensa mucho porque ahora está desesperado, saca el hacha de la señora y le clava un hachazo también a la hermana y comete doble asesinato. Ahí termina toda la primera parte, que es la parte, jóvenes, más importante de esta historia, ¿no? La parte más central para que sepan el detalle de por qué él hace esto, ¿no? Su intención era ayudar a su hermana, a su padre y a su hermana, pero sin embargo todo se le sale de control, ¿no? Porque él no esperaba cometer un doble asesinato y ahora viene ya la culpa, ¿no? Inicia la segunda parte y ahora Raskolnikov sufre de delirios, se pone mal, se va a su casa, a su pensión, se enferma, le da fiebre. En ese lapso va llegando su hermana, Dunia y su madre llegan a San Petersburgo, pero como no le encuentran a él, se van donde el amigo Dimitri, él las recibe. Raskolnikov que ha salido, no encuentra, está encerrado en su habitación y le llega un comunicado que le dice, pues, le dice que llega una notificación de la policía que lo están mandando a llamar. Él como que se preocupa, él se preocupa y entonces Raskolnikov lo que hace ahí es leer la carta y se siente un poco asustado porque dice, "Ah, ya me está buscando la policía". Y en este caso Petrovich es quien le dice a Raskolnikov simplemente que lo han mandado a llamar porque la casera donde él debía la había denunciado, pero no era por el crimen. Entonces Raskolnikov como que siente un poco de tranquilidad, pero a la vez siente angustia, ¿no? Porque dice, entonces, y le dice a Petrovich que le pregunte qué ha hecho ese día, porque le dice, ¿qué sabes de la muerte de la usurera? Y Petrovich le dice, pero usted por qué quiere saber eso, ¿no? Si eso es un caso aparte. No, pero yo le estoy preguntando y a ver cómo se ha investigado. O sea, Raskolnikov comienza y Petrovich le dice que no le va a decir porque eso no es el caso. Y es más, le llama la atención que él no debe meterse en ese tipo de situaciones.
Entonces, Raskolnikov ya está angustiado, está preocupado, quiere que le pregunten, Petrovich no le quiere preguntar nada y se va de la comisaría, podemos decir, de este lugar. En el camino, él va pensando, está preocupado, trata de esconder las joyas que él tenía en el bolsillo, las esconde en una casa abandonada, por ahí las esconde por si acaso no lo vayan a buscar y regresa a su pensión. Su amigo Dimitri lo busca y le dice a Raskolnikov de que su madre ya había llegado, su hermana y que lo están buscando. Él no las quiere ver porque dice no tengo con qué darles. Dimitri lo ayuda, le da algunas monedas para que él se vista, para que él se ponga una mejor ropa porque él estaba todo descuidado y así pasan. Pasan los días, Raskolnikov se enferma. Raskolnikov quiere, en una parte quiere como que decir qué hizo ese día, pero en otra parte como que no quieren que se le encuentre. Llega un día la noticia de que ya estamos más o menos en la tercera parte, entre la segunda y la tercera parte. Llega una noticia cuando un comunicado donde dicen que habían encontrado al asesino de la usurera. Y entonces él dice, pero ¿cómo voy a encontrar al asesino? ¿No? Si el asesino era él. Entonces él va de nuevo a la comisaría otra vez a ver su manifestación, a averiguar qué es lo que había pasado. Y otra vez Dimitri, no, perdón, Petrovich lo echa porque le dice que no, pues que no puede estar preguntando, metiéndose en estos problemas, y lo echa y cuando él sale, ahí encuentra el cuerpo de Marmeladó, porque Marmeladó que había muerto arrollado por un carruaje, porque ese tiempo era carruajes. Como lo encuentra ahí, tirado, y él lo reconoce y lo lleva a su casa, y en su casa ahí ya se encuentra con Sonia, porque Marmeladó que está prácticamente agonizando, muriendo, lo lleva a la casa y Sonia estaba ahí, en la casa. Y entonces lo reciben, él inclusive le da algunas monedas y se va. Pero Sonia le dice qué había pasado y él le dice que lo encontró arrollado y por eso lo estaba trayendo, ¿no? Y ahí termina más o menos la segunda parte. Entonces viene la tercera parte. Bien, ahora viene de que ya Raskolnikov visita a su hermana, ¿no? Está confundido igual, está preocupado por las investigaciones. Y Dunia le dice, pues, que como se ha dado cuenta de que él está mal económicamente, que Dunia se puede casar, se puede casar con un pretendiente que tiene llamado Lisi, ¿no? Y que venía a buscarlo a Raskolnikov a pedir la mano. Y Raskolnikov se molesta, le dice que ella no se va a casar para salvarlo a él, porque él es el hombre de la familia y por lo tanto él tiene que responder por ellas, ¿no? Y no quiere que su hermana se case, se molesta con ella y otra vez vuelve, ¿no? a su crisis, porque él constantemente venía con esta situación. Bien, entonces ya estamos avanzando. Ya en la cuarta parte, una vez que ya vuelve a entrar en crisis, después de esto, ¿no? La madre sufre mucho porque lo ve a su hijo mal, su hijo se vuelve a enfermar, ¿no? Raskolnikov está con la expectativa de lo que Petrovich investiga. Petrovich le dice, ¿por qué usted siempre está nervioso? ¿Por qué viene acá a buscar? Y él le dice que no, que así él está preocupado, lo que quiere saber, que quién mató a la usurera. Y él dice, pero eso no es su caso, más bien lo voy a meter preso por interferir en la justicia, le dice, ¿no? Porque usted para, como siempre aquí, vino a molestar, en otras palabras. Y les comunicó que está nervioso, como que se quiere delatar, como que no, y a la vez anda así. Hasta que después pasa unos días, pasa un tiempo, y Raskolnikov se encuentra con Sonia, ¿no? Se encuentra con Sonia y Sonia, pues en este caso ya, como ya lo había visto, comienzan a entablar una amistad y va creciendo su amistad entre ellos. Y así como crece la amistad, crece también el amor, ¿no? El amor entre ellos porque Raskolnikov busca a Sonia, busca constantemente a Sonia, ¿no? Y por eso que Sonia representa ese factor de regeneración, ¿no? Y Raskolnikov trata de enmendar, pero a la vez también se da cuenta de que Sonia es una mujer buena. Sonia es muy religiosa, Sonia es muy católica, cree mucho en Dios, ¿no? Y eso le va enseñando él, porque le va leyendo a Raskolnikov inclusive pasajes bíblicos, y Raskolnikov va entrando a la palabra, ¿no? Y como que va asumiendo la culpa, ¿no? De lo que él había hecho, ¿no? Entonces trata de liberarse, pero quiere liberarse, pero a la vez también se arrepiente, ¿no? Sonia siempre le decía, algo tú escondes, algo te pasa, dime, yo nunca te voy a juzgar, le decía ella. Entonces, él preocupado le dice, sí, pero tengo temor a que tú me juzgues, me dejes, le dice, ¿no? Y ella le dice que no, al contrario, que lo va a apoyar. Ya en la quinta parte final, Raskolnikov le confiesa a Sonia que él asesinó a la usurera. ¿Y por qué le confiesa? Porque ese día Sonia, que se encontró con Raskolnikov, Sonia estaba muy triste y él le dice, ¿por qué estás triste?
ella le dice porque se había recordado de su amiga Elisabetta. Resulta que Sonia y Elisabetta eran amigas, eran amigas. Y entonces cuando Sonia recuerda a Elisabetta y Raskolnikov se acuerda que quién era Elisabetta, es ahí donde le da esa confianza de confesarle a Sonia lo que él había hecho, ¿no? Lo que él había hecho y Sonia no lo juzga, al contrario lo escucha, Sonia le dice, ¿no? La situación que había pasado y él le dice pues que quería ayudar a su hermana, pero todo ¿no? Se salió de control y pasaron una serie de sucesos. Entonces Sonia le dice que pues él no puede cargar con esa culpa, como ya leía en la Biblia, entonces que tenía pues que confesar este crimen, ¿no? De ahí aparece otra vez Dimitri, ¿por qué? Porque su madre Raskolnikov se enferma mucho y al enterarse pues que su hijo había cometido un asesinato, también la señora muere, la mamá de Dunia muere. Dunia se queda con Dimitri porque ella siempre estuvo viviendo ahí y ella fue la que pues él prácticamente apoyó a Dunia en en este proceso. Y en la parte final ya, después de la confesión que tiene Raskolnikov, con Sonia se van a dirigir donde Petrovich, ¿no? Y Petrovich va a escuchar la declaración de Raskolnikov. Y aquí hay una parte también muy importante porque Petrovich ahora sí se da cuenta realmente por qué Raskolnikov siempre lo iba a buscar, estaba pendiente de las investigaciones y le dice, ¿no? Yo te sentía que tú querías decirme algo. ¿Y sabes qué? Le dice a Petrovich, a Raskolnikov, yo había encontrado que tú hace años habías escrito, ¿no? Un par de años cuando era bastante joven, le dice, una entrevista en una revista, le dice, de la universidad. Y Raskolnikov dice, sí, y me pareció interesante tu nota. Y ahora decía, ¿dónde te había escuchado o dónde te había visto? Le dice, ¿no? Y ahora recuerdo y lo relaciono, le dice. Eres un joven bastante intelectual, le dice, ¿no? Pero ¿qué pasó? Le dice. Al principio Petrovich no le crea, o sea, como que duda, pero con su declaración y todo lo que él cuenta, entonces se da cuenta de que él es el asesino. Por eso va a ser llevado a Siberia, ¿no? Pues a cumplir su condena. Dunia se queda al final y eso aparece en el epílogo, con su amigo Dimitri. Sonia lo va a acompañar, va a dejar esa vida de prostitución que ella llevaba, porque siempre lo hacía por ayudar a sus hermanitos. Su madre Catalina también muere en la calle porque ella tenía tuberculosis y ella se queda a cargo de sus hermanitos. Y Sonia pues va a acompañar a Raskolnikov en Siberia por la condena que él va a tener, ¿no? Y Sonia va a representar ese factor de regeneración en la vida de Raskolnikov, ¿no? Eh, que con el aspecto religioso, con la forma de ser de Sonia, pues hizo que Raskolnikov pues realmente hablara y dijera toda la verdad. Bien jóvenes, porque definitivamente Raskolnikov no era ningún asesino, sino que todo estaba en función a las necesidades, a la situación de pobreza que pasaba. Tema principal que es el conflicto ético entre la moral humanitaria. ¿Por qué moral humanitaria? Ético porque definitivamente él no era cualquier personaje, él era un estudiante de leyes, conocía, sabía que si rompes una ley es un delito, hay un castigo, ¿no? Y humanitaria, en este caso, moral humanitaria porque él decide ayudar a su madre y la forma de ayudar a su madre era pues haciendo lo que él quería hacer, que era robar a la usurera. Y un humanitaria, porque él se siente un hombre superior, capaz de acabar con los males nocivos de la sociedad, porque es como él era un intelectual, ¿no? Y la usurera representaba ello, ¿no? La usurera representaba a esa parte antihumana, ¿no? Que era un ser nocivo y por eso que había que acabarlo, ¿no? Y al que había que matarlo, ¿no? Entonces, él se sentía con ese derecho, ¿no? Ahora, no solo matando a la usurera iba a acabar con los prestamistas, porque no era la única, había muchos prestamistas en San Petersburgo. Otro tema es la culpa que atormenta a Raskolnikov, que definitivamente lo va a cargar desde que mata a la usurera, le da fiebre, se enferma, se encierra, no come, ¿no? Y está en constante crisis, ¿no? En su vida. El amor que con factor de regeneración, porque poco a poco Sonia lo va a invitar, ¿no? A leer la Biblia, a estar con él y poder dar confianza de que él pueda contar, ¿no? Esta parte de su vida. La pobreza y los problemas sociales que definitivamente pues van a mostrar esta situación que conlleva justamente a esta situación. Bien, ahí tienen otra forma de poder ver este conflicto ético, bien, de la vida de Raskolnikov. Bien, jóvenes, con eso estamos terminando para ver, a ver si ya pueden ir viendo sus preguntas.
¿no? Aquí está moral intelectualista humanitaria y la moral cristiana humanitaria, ¿sí? Serán las dos formas de conducta que se tenía o que tuvo el protagonista en sus momentos, ¿no? Bien, y luego tienen ustedes un comentario final acerca de los niveles de la lectura, porque si bien es cierto, esta es una novela psicológica, pero también es catalogada como una novela policial. ¿Por qué? Porque hay una investigación, ¿no? Para saber quién fue el asesino Petrovich, Porfirio Petrovich andaba investigando, ¿no? Bien, entonces nunca fue sospechoso Raskolnikov porque él nunca estuvo en la libreta que encontraron de la usurera. La usurera tenía una libreta que apuntaba a las personas, los jóvenes que les debían. Raskolnikov no estaba en esa libreta, por eso que él nunca fue catalogado como sospechoso, ¿no? ¿No? De lo que había sucedido. Bien, jóvenes, ya ahí nos vamos a quedar. Ustedes tienen en la separata cada tema bien explicado, porque en esta obra sí, los temas están bien explicados. Luego tienen un comentario de lo que se estaba hablando, tienen un fragmento y vamos a las preguntas. Todavía nos quedan 5 minutos para poder ir a las preguntas, ¿no? Hasta aquí. Bien, espero que he tratado de, sobre todo que la primera parte me ha empleado porque es la parte más importante de cómo se inicia, porque todo lo demás ya viene, ¿no? O sea, es una continuación. Lo importante es cómo llega él a asesinar y por qué, cuál es la razón que él mata. Él no es ningún asesino, simplemente lo hace porque entra en crisis psicológica y ahí vamos a ver la otra parte, porque esto pasa en 2, 3 segundos y entra en esa crisis, ¿no? Y eso lo hace ahí que se sienta pues un ser superior, capaz de acabar con este mal, pero en el fondo no es así, ¿no? En el fondo, si vas a la realidad, esto no va a pasar, no que mate un delincuente y no delincuencia, esto no sucede. Pero como en la época, el despertar del mundo de la psicología recién se muestra, entonces es una forma de llamar conflicto, ¿no? Un conflicto, una crisis que vive el protagonista. Bien, jóvenes, para la número 1, a ver, ustedes que tienen ahí. Bien, en la número 1 tiene que ver con el realismo. A ver qué alternativa por ahí tienen, de los que han estado aquí. Marca la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado. El realismo europeo del siglo XIX busca la objetividad a través de qué. Ser objetivo, ¿qué significa? ¿A través de qué? La respuesta me dice que es la E, la descripción detallada, que eso es algo muy importante que no se deben olvidar, del ambiente social como el contexto, ¿no? Lo propio que pasa en la época. Aquí todo es eso. Muy bien para Melina, para Sofía. Bien, en la número 2 tienes un fragmento, ya si me has escuchado bien el argumento te vas a dar cuenta. ¿Cuál es la característica de la narrativa de Dostoyevsky? La narrativa de Dostoyevsky está en función a esta parte, ¿no? Esta parte que dice, acá está, su narrativa, ¿no? Su narrativa de él, la importancia. Bien, y si tú te has dado cuenta, la respuesta es la D, los recursos dramáticos para el desarrollo de la historia. Porque acá dice, hoy he estado en casa de Sonia, he ido a pedirle dinero para beber, jajaja, dice. ¿Y ella te lo ha dado? Preguntó uno de los que habían entrado últimamente. Y hay un diálogo, ¿no? Ese diálogo le da también dramaticidad a la historia. Muy bien, esto es, en la 2 es la E. En la 3, con el desarrollo del conflicto, temas como la pobreza y el conflicto moral, en la cual de las siguientes alternativas se pueden identificar los temas mencionados. ¿Quién representa la pobreza? ¿Quién representa el conflicto moral en la 3? Según los temas desarrollados. A ver, bien para la 3 y la 4, hasta la 4 nomás, porque lo demás continuamos el día sábado. Muy bien, Sonia representa esta parte de la pobreza. Sonia Marmeladova, porque es hija de Marmeladova, bueno, Marmeladova le digo yo, pero es Marmeladova, y ejerce la prostitución para ayudar a su familia, definitivamente, ¿no? Ella tampoco no es prostituta porque quiere ser prostituta, porque le gusta, sino que es la única forma. Era muy jovencita, no había oficio, no había trabajo, y pues ella prácticamente tiene que ayudar a su madrastra y a sus hermanitos, porque el padre se gastaba todo el dinero, o sea, hay una razón. Y en la 4 verdadero, falso que enunciados con respecto al argumento de la historia. A ver, en la número 4 muy bien, para la 3 es la A, y la 4 ¿cuál es la respuesta? Ya me están dando muy bien, chicos, la respuesta es la C, ¿no? Roland Raskolnikov tuvo que abandonar los estudios por problemas económicos, sí, eso es cierto, la pobreza que hay en Petersburgo. Semyon Marmeladov usa el poco dinero que tiene para ayudar a Raskolnikov. No, al contrario, Raskolnikov tenía moneditas y eso le ayuda. Él no, porque él era un alcohólico, se gastaba la plata. Porfirio Petrovich logra encontrar pruebas para condenar a Rodríguez Raskolnikov. Tampoco, no encuentra nada, al contrario, ¿no? Hasta el final que tuvo que gatar. ¿Y Sonia Marmeladov acompaña a Raskolnikov durante su condena en Siberia? Sí, ella lo acompaña. En la 4 la respuesta es la C. Bien, chicos. Hasta aquí nos quedamos. Si no hay preguntas, hemos terminado exacto.
Bien, yo le recomiendo que lea bien el argumento, ahí está explicado, el fragmento, ¿no? Otro de los fragmentos que usualmente también preguntan son fragmentos de descripción, ¿no? Para que tú ubiques la característica de la narrativa de Dostoyevsky en la descripción, ¿no? De los espacios, lugares. Bien, chicos, es así como estamos terminando nosotros la clase del día de hoy. Ahí están poniendo sus claves, muy bien. Vuelvo a repetir las claves, por si acaso, para que lo tengan, para los que están por ahí distraídos, de repente se fueron por ahí. En la 1 es la E, en la 2 es la D, en la 3 es la A y en la 4 es la C. Las otras 4 preguntas lo hacemos el día sábado cuando terminamos la clase. Bien, chicos, me despido y nos estamos reencontrando el día sábado. Bien, gracias por estar ahí, por haber escuchado. Bien, terminamos la clase. Gracias y nos estamos Gracias, viendo. profesora. ¿Listo?